Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. A lo largo de esta semana, nuestros principales representantes políticos se han visto las caras y se han exhibido en el ya tradicional debate del Estado de la Nación. Yo la verdad es que estoy absolutamente convencido de que no ha levantado pasiones entre la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero también lo estoy de que este ha sido un debate diferente, de que ha sido especialmente interesante por varios motivos. Por ejemplo, pues porque se ha producido en un momento singular, yo creo. Estamos a la vuelta de unas elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo y además hoy incluso se ha anunciado que incluso las generales podrían convocarse para que se celebraran o que se celebren en el mes de noviembre o de diciembre. Es un momento, por tanto, preelectoral. También es el momento de primarias, de terminar de decidir quiénes van a ser quienes concurran a esas elecciones como cabeza de lista. Por tanto, esto seguro que ha marcado mucho la dinámica de estas elecciones, de este debate. Pero es que además en ese debate debutaban tres portavoces del Partido Popular, Partido Socialista y de Izquierda Unida. Además, en el mismo se veían las caras y se confrontaban por primera vez el presidente del gobierno, el popular Mariano Rajoy, y el líder, y ahora después analizaremos esto, del principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Pero además también había que ver hasta qué punto se ponía el acento en aspectos como la corrupción o la economía, bien para decir que está despegando, para negarlo, bien para proponer medidas nuevas y hasta qué punto pueden mejorar o no la situación actual de muchos ciudadanos y de empresas. Pero es que además también, por primera vez, en el ambiente del hemiciclo se olía o se pensaba en muchas ocasiones a otros partidos que estaban fuera, los emergentes. Estoy hablando de Ciudadanos y de Podemos, que justo al día siguiente hicieron declaraciones y algunas de ellas bastante sugerentes. Bueno, hay muchos motivos para considerar que este era un debate distinto, era un debate diferente y yo creo que especialmente interesante y analizable. Eso es lo que vamos a hacer aquí esta noche en este programa y lo vamos a hacer con cuatro invitados a quienes les presento a continuación. En primer lugar, al decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, Pablo Olesa. Bienvenido, Pablo. Gracias, Antonio, por invitarme a estar aquí con mis colegas contertulios y espero que sea un debate muy animado. Gracias, bienvenido. Nos acompaña también, yo decía antes que bueno, si el aspecto sociológico o dentro de la politología es importante y por eso contamos, por ejemplo, con Pablo Olesa, el aspecto económico también es fundamental y de hecho hemos invitado a dos personas con ese perfil de analista económico, como es el caso del vicedecano de ADE de esta universidad, Gonzalo Guandosel. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme una vez más. Por repetir, la semana pasada analizamos temas económicos y en esta ocasión, bueno, no tanto hechos, circunstancias o conclusiones, sino propuestas, ideas que nos gustaría conocer un poquito más sobre el recorrido que puede tener cada una de ellas. Eso haremos. Y también dentro de este perfil hemos invitado al vicedecano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, José María Moreno. Bienvenido. Bien hallado. Buenas noches. Encantado de estar aquí y espero que el debate pues aporte un poco de claridad a lo que ha sido y poder explicar alguna medida económica y la situación económica del país. La semana pasada teníamos a su decano, a Ramón Madrid. Contamos con el vicedecano. Pues bienvenido. Encantados que contéis con el colegio y nada, estupendo. Muchas gracias. Y también nos acompaña Víctor Meseguer, miembro del Consejo Económico y Social, entre otras cosas, de la región de Murcia, pero para mí fundamentalmente un analista con muy buen ojo y por eso lo invitamos. Un placer estar de nuevo en casa y sobre todo estar en casa con los compañeros de tertulia de esta noche. Va a ser una oportunidad para aprender, compartir y analizar, seguro que este interesante debate. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, no sé si os ha sorprendido algo, si os ha llamado la atención, especialmente en alguna circunstancia, si ha sido todo muy previsible, o en qué pondríais el acento. Una idea, solo, un fogonazo. Pablo. Bueno, hemos estado analizando en la Facultad de Comunicación todos los debates que han tenido lugar desde que en el año 83 Felipe González instauró este modelo. Me parece que es muy interesante y muy útil para la población. Sin embargo, el primer punto que yo señalaría es el poco interés de la audiencia. El año pasado, el debate del Estado de la Nación tuvo un sharing, una audiencia de 1,2. No sé si se ha superado en esta ocasión, pero realmente muy bajo. En segundo lugar, lo que analizamos y vemos es un recrudecimiento en el estilo de los candidatos.
Este recrudecimiento se experimenta sobre todo desde 2010. Luego la crisis ha articulado prácticamente todo el debate y resulta de gran interés para mí la intervención de Alberto Garzón, que era la primera vez que lo hacía, de Pedro Sánchez, y ver también cómo Rajoy aprovechaba esta plataforma espléndida, con Podemos fuera de la imagen, para hacer valer sus éxitos. Todo esto creo que ha creado un espectáculo visual que aquellos que nos gusta la política y seguimos la política, que es una responsabilidad como ciudadanos, hemos disfrutado. Una pena que tantísimos oyentes y audiencia no hayan demostrado el mismo interés. Gonzalo. Pues a mí me ha sorprendido, la verdad me ha sorprendido gratamente. Yo creo que no ha sido un debate plano, ha sido un debate políticamente muy activo, ese es mi punto de vista, y sobre todo yo creo que ha sido un debate electoral, que es lo que más me ha sorprendido. Más que un debate de Estado de la Nación, parecía el primer acto de campaña electoral. Lo que sí que yo he apreciado es que eran dos campañas electorales distintas. Por un lado, Rajoy estaba haciendo su primer acto de campaña para las generales porque de alguna manera quería recuperar a la gente que está cabreada con su partido por las impromesas cumplidas y por muchas cosas que tenía que hacer que no quería hacer, y yo creo que lo ha conseguido. Y por otro lado, Pedro Sánchez era su primer acto electoral para las primarias de su partido, no para las generales, porque lo que tenía que era convencer a su partido de que él es el candidato. Por eso yo creo que estaban a dos niveles distintos, competían entre ellos, pero en dos actos muy distintos, y por eso yo creo que Rajoy se sorprendió por el tono duro que tuvo Sánchez, No sé si acordáis que en la anterior vez que se enfrentaron, su propio partido le echó en cara que había estado muy blando con Rajoy, y entonces por eso yo creo que elevó el tono. Y además fue curioso porque te das cuenta, un político como Rajoy habló casi todo el tiempo de economía, y un economista como Pedro Sánchez habló casi todo el tiempo de política, En ese sentido creo que fue muy interesante. María. Bien, pues yo creo que efectivamente han existido algunos elementos nuevos y quizá que no se han dado en otras ocasiones. Yo creo que muchas intervenciones han estado muy mediatizadas por lo que estaba ocurriendo o lo que ocurre fuera del Parlamento. De tal manera que alguno de los partidos pues ha hablado en clave interna, pero también en clave, digamos, defensiva, o intentando recoger una parte del electorado de otros partidos que no están ahora mismo representados en la Cámara. Yo creo que eso se ha notado fundamentalmente en el caso del PSOE. Pedro Sánchez pues ha adoptado un tono que nos ha sorprendido a todos, pero un tono cercano a esa recriminación que suele utilizar algún otro partido no representado en la Cámara. Y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con Podemos, incluso con Izquierda Unida. Y eso ha hecho que también incluso el presidente pues haya tenido pues una intervención quizá alabando en exceso sus logros, pero también intentando cerrar el paso a otro partido emergente como puede ser Ciudadanos. Yo creo que eso ha sido quizá la gran novedad que ha habido en este debate. Víctor, punto de vista. Pues yo creo, sinceramente, es decir, cada vez el debate del Estado de la Nación me recuerda más a una obra de teatro. Es una puesta en escena con discurso de consumo interno, que cada uno dirige a los propios, máxime en un momento preelectoral donde hay que calentar los motores y las tropas tienen que empezar a trabajar en la campaña. Hubo un momento que pensaba que estaba en los Oscar o en los Goya, no lo sabía bien. Y en tal sentido te diría, mira, el premio al mejor actor de reparto y guión adaptado, porque el guión no era original, posiblemente Pedro Sánchez. Ahí me sorprendió su intervención. El premio a la mejor fotografía, quizás la del presidente, Mariano Rajoy, porque se hizo una foto de cuerpo entero. Hay cosas que el presidente ni puede decir, y mucho menos pensar. En cualquier caso, yo creo que la gestión de Rajoy ha estado por encima del discurso que ha mantenido en el debate del Estado de la Nación. Y luego el Garzón yo creo que ha estado muy solvente y también configurando, buscando un espacio propio en un proceso electoral, sinceramente yo creo que el más incierto desde que Felipe González instauró el debate del Estado de la Nación. Es que yo creo que ahora mismo la gran sombra que se produce, por lo menos para mí, que intento analizar o ver el futuro, es la gran incertidumbre que no sabemos nadie qué va a pasar. Ese es el resumen de este gran espectáculo que es el debate del Estado de la Nación, donde, más allá de la escenografía, yo Moya vi poca. Hablando de espectáculos, uno de los colofones al espectáculo es que luego los medios de comunicación digan, ¿quién ha ganado? Me parece solamente ridículo, ¿no? Sí. Yo creo que hasta vergonzoso. Pero, bueno, se dice quién ha ganado. Entonces, hoy había un periódico, El Mundo, ha publicado una encuesta diciendo
según que la ha realizado Sigma2, que el presidente del gobierno ha perdido por 4 puntos, que Rajoy perdió por 4,7 puntos y que solo venció en agresividad y demagogia. Para el 29% de los votantes del PP, Sánchez estuvo bien o muy bien. La razón dice todo lo contrario. 6 puntos, estos son 4,7, 6 puntos Rajoy por encima de Pedro Sánchez. Yo no sé, sí, Gonzalo. No, yo creo que en esta ocasión, lo he dicho antes y profundizo un poco más, yo creo que han ganado los dos, es decir, los dos tenían un objetivo muy concreto que era distinto y yo creo que lo han conseguido. O sea, yo creo que Rajoy, frente a las filas del PP y frente a aquellos votantes que estaban un poco peleados con él por lo que no había hecho o por lo que dijo que iba a hacer y no hizo, o por lo que tuvo que hacer que no quería hacer, y lo han recuperado. ¿Por qué? Yo creo que hizo un discurso económico, evidentemente al principio, muy sólido, donde él explicó el país que se había encontrado. Es la primera vez que yo le escucho decir que se había encontrado un país en la quiebra o al borde de la quiebra, hasta ahora no lo había dicho, y que habían tomado unas medidas muy duras para hacerlo y que habían conseguido salir adelante. Y ya lanzó también un mensaje de que todo esto se podría perder en los próximos meses por estas ventoleras, como él llamó, que se estaba refiriendo evidentemente a Ciudadanos y a Podemos. Por lo cual yo creo que lo consiguió y de hecho los medios afines así lo han recogido. Y Pedro Sánchez lo que quería era sentar la base de su liderazgo en el partido. Ayer se la jugaba realmente porque las jugadas que ha hecho últimamente han sido de mucho riesgo. Entonces, él empezó el debate, primero, estaba pillado porque había reconocido en una declaración anterior a la cadena SER de que la economía iba bien, por lo cual se inventó, o quien le escribiera el guión, como dice Víctor, se inventó un nuevo apellido que era que, vale, la economía estaba creciendo, pero hacía falta un crecimiento justo. Justo, o sea, ya añadió el matiz de justo para decir que no valía con crecer. Y las primeras 3 cosas le dijo a Rajoy: el legado que usted va a dejar es, primero, los impuestos. Usted ha subido los impuestos. Segundo, la desigualdad, la precariedad, dijo. Y tercero, Bárcenas. Y ya se agarró ahí y arrancó. Y eso es lo que su gente quería oír, por lo cual yo creo que los dos, en cierta medida, han ganado. Yo quería matizar una cosa, no sé si la compartes, desde, como siempre, la honestidad. Yo creo que el que menos arriesgó fue Pedro Sánchez, por una razón, no tenía nada que perder. Pedro Sánchez estaba fuera de la carrera electoral. Totalmente. Y yo creo que con este debate se vuelve a reincorporar a la carrera electoral con una suerte incierta. Con lo cual no le quedaba otra, tenía que arriesgar. Yo también quería matizar, la pregunta iba en relación a quién ganó. Es cierto que es una pregunta típica, el CIS dentro de un tiempo no la resolverá, pero has hecho una referencia al mundo y junto a esa encuesta demoscópica del mundo había al lado un análisis. Y lo que yo he comenzado diciendo es que más del 70% preguntada para ese estudio del mundo no había visto el debate. Porque, como digo, solo un 1,2% de la audiencia vio ese debate, por no hablar de verlo entero, por no hablar de ver a todas las intervenciones, por no hablar de entender un análisis de eso. Lo que sí se ve es la polarización. ¿En qué sentido? Toda la izquierda se pone detrás de Pedro Sánchez en este caso. Es decir, que aquellos de Podemos preguntados sobre quién ganó, apoyan a Pedro Sánchez, igual que incluso los de Izquierda Unida. En el caso del PP hay mucha generosidad en el PP. Los votantes del PP, un 26%, le conceden a Pedro Sánchez el hecho de la valentía, el hecho de la desinhibición, el hecho del arrojo con que confrontó ese debate. Yo creo que esas encuestas tienen escasísimo valor. Es cierto que no es que no hubiese un debate real entre Pedro Sánchez del PSOE y Rajoy. Había ciertamente por parte de Pedro Sánchez un esfuerzo de recuperar y ganar credibilidad en su bancada y por parte del presidente del gobierno dar un pistoletazo de salida al rosario de elecciones que tenemos, las andaluzas en marzo, las municipales y regionales ahora en mayo, las catalanas en septiembre y las generales. Con lo cual, es cierto, 2 cosas más. A mí me pareció muy solvente el presidente del gobierno, como gran opositor que es. Me parece que sí que apuntaló y vendió una imagen de solidez. Pedro Sánchez no hizo grandes propuestas y yo doy por ganador ciertamente a Rajoy y también a Alberto Garzón. Me parece que es una intervención absolutamente brillante y fue el mejor orador en la sala ese día.
Bueno, yo creo que efectivamente pudo sorprender Pedro Sánchez. Creo que realmente hablar de vencedores en un debate como este pues es simplificar mucho las cosas. La gente no sigue estos debates, estoy de acuerdo con Pablo, no los seguimos, ni tenemos tiempo ni tenemos ganas en muchas ocasiones, y realmente lo que nos guiamos es por una impresión o por un posicionamiento previo. Hay cosas que nos pueden llamar la atención y que no nos han gustado, que no le han gustado, aparte del electorado o aparte de aquellos que han visto en algún momento o han tenido alguna referencia respecto al debate. ¿Qué es lo que yo creo que no ha gustado de Rajoy? Pues fundamentalmente alguna salida de tono que además no suele ser habitual en su caso. Lo del patético, por ejemplo. Patético sí, y real. Yo creo que su gente ha valorado eso, porque han valorado el hecho de que sepa responder, sepa reaccionar. Pero realmente yo creo que en el electorado hay una gente muy fiel a un partido, pero también hay gente que es simpatizante y que bueno puede tener la libertad de cambiar su posicionamiento de voto y que están un poco ahí en un magma que pueden cambiar. Pero realmente yo creo que eso desacredita un poco a esta persona, en este caso Rajoy. No quiero decir que... Pero me hace gracia que la encuesta del Mundo destaque la agresividad de Rajoy, cuando Rajoy, de mi punto de vista, lo único que hizo fue defenderse de la agresividad que había hecho primero Pedro Sánchez. Pero quizás los términos no fueron los más correctos. Cuando le dicen no vuelva usted aquí, claro. Yo, sea quien sea el presidente de este país, le recomendaría que no dijera eso. Claro, pero una cosa que quiero interceder con dos ideas. La primera, yo he analizado cuidadosamente esa frase. Y no le dice no venga usted aquí, dice no venga usted aquí a no hacer nada, a no decir nada. Y me parece que el término patético tiene una grandeza en el diccionario, que quizá a la gente no le da, pero tiene una grandeza. Y hay una cosa muy relevante, y no tengo que defender particularmente a un hombre que se defendió muy bien. Pero hay que reconocer que Pedro Sánchez llamó sinvergüenzas prácticamente a toda la bancada. Me parece más duro el término sinvergüenza, sobre todo un hombre como es Rajoy, que llamar patética una intervención. Una cosa es descalificar de manera rotunda y directa, diciendo que eres un sinvergüenza, es una quien te lo quite de encima, pero decir que has estado patético es circunstancial. Creo que hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Yo prefiero el Rajoy de la ironía, sigo prefiriendo. Bueno, ahí estuvo fantástico la respuesta que le dio a Garzón y a Coscubiela, ahí salió el verdadero, la retranca gallega, irónica, fue magnífico. Esa es la faceta a mí buena. Rajoy me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Su primera intervención es un poco sosa, que vamos a hacerle porque era muy numérica y tal. En las réplicas creo que estuvo brillante, realmente me gustó. Yo creo que a la gente de su partido le habrá gustado. Y a Pedro Sánchez, fíjate, sí le reconozco una cosa, Víctor. Yo creo que yo le reconocía ayer una inteligencia estratégica de medio plazo. Yo creo que está haciendo acciones desde que le nombraron secretario general, que incluye el defenestrar a Gómez, todos los movimientos que ha hecho, muy arriesgados, pero cuando ayer nadie esperaba lo de firmar, por ejemplo, el pacto antiyihadista que le acusaron de contubernio incluso con Rajoy, y ayer de repente se presenta con un discurso que nos sorprendió a todos, agresivo. Yo creo que está midiendo muy bien sus pasos, que se está dirigiendo a apuntalar su liderazgo en el PSOE, que tiene el riesgo de Podemos a la puerta, y yo creo, evidentemente sí hubo un debate entre ellos, pero lo que quiero decir es que el objetivo no estaba en vencer a Rajoy, sino en convencer a su gente. No podía, porque y yo creo que lo ha hecho. Estadísticamente una diferencia tan notable ahora mismo, que obviamente lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es mirar hacia su propia casa, como es obvio, con Susana Díaz, y también tiene que mirar lo que pasaba fuera del hemiciclo. Eso es cierto. Él no está luchando ahora mismo por desbancar, o ni siquiera es la segunda opción para los españoles hoy en día. Con lo cual es cierto que tiene otros objetivos prevalentes. Uno de ellos, obviamente, es mantener el bipartidismo, y Rajoy se lo puso fácil. Rajoy le tendió la mano y ha habido ciertos pactos, acaba de señalar uno. También hubo un acuerdo sobre el artículo 135, que se incluyó en la Constitución, etcétera. Y después, obviamente, está caminando Pedro Sánchez un poco más hacia la izquierda, intentando ofrecer quizá la solidez que no tiene Podemos. Ahora, no sé por qué sorprenderse de la virulencia de Pedro Sánchez. Era lo esperable. ¿Qué hizo Zapatero? Yo veo a Zapatero en aquel momento en una situación muy parecida, más fácil que la que tiene hoy Pedro Sánchez. ¿Y cómo respondió y cómo respondes si te ves en gran desventaja electoral? Con virulencia, sin nada que perder, con arrojo. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo, Pablo. Yo creo que nadie esperaba, ni siquiera a Rajoy. De hecho, se ve claramente que a Rajoy le sorprende esa virulencia, porque venía además de un acuerdo, como tú has dicho, del pacto antiyihadista,
Yo creo que ahí Pedro Sánchez reaccionó con virulencia, pero porque era lo que le pedía su partido. Ya he comentado antes que lo que le habían echado cara en el debate anterior es que había sido demasiado blando. Por lo cual yo creo que Rajoy sí se sorprende de la virulencia, reacciona muy bien. Yo creo que la réplica que le hizo a Pedro Sánchez a mí me gustó mucho. Y además hubo una cosa que me sorprendió, no sé si habéis dado cuenta, que Pedro Sánchez renunció a la dúplica. Es decir, cuando tú terminas, tienes la opción... además se lo dijo, no sé si fue Villalobos, si estaba el presidente, le ofreció la posibilidad de la dúplica y él dijo que no. Porque no estaba guionizado. Es posible, no me gustó nada, fue muy leal al guión. No me gustó nada que leyera la réplica. Vamos me a ver, pareció... pero, si os parece, Víctor, y voy a dar paso a una imagen. No, yo decir que intento decirlo desde la objetividad. Es decir, en todos los debates del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno gana por KO. Y yo creo que ayer Pedro Sánchez consiguió volver a poner a su liderazgo y su partido en la carrera electoral. Sí. Vamos a ver unas imágenes precisamente sobre algunos de esos momentos más interesantes, los más destacados. ¿Sabe usted que la ocupación subió en España en 434.000 personas por primera vez desde el año 2007? ¿Sabe usted que el número de afiliados a la Seguridad Social en el año 14 subió en 418.000 personas? ¿Sabe usted que en los últimos 4 años de gobierno socialista 3.300.000 personas perdieron su puesto de trabajo? Señorías, 710.000 parados de larga duración más desde que ustedes son gobierno. No tienen ustedes nada de qué presumir en política de empleo. Nada. Miren, con su reforma laboral, la duración media de los contratos es de 54 días. El 25% de ellas no llega a la semana. Y ahora, ¿qué quiere que le diga su intervención, señor Sánchez? Ha venido a decir que he venido a hacer propaganda, que desprecio a la gente, que lo mío es todo lo contrario de la estabilidad. Es que no ha dado ninguna razón, ningún argumento, ni ha dicho una cosa mínimamente sensata sobre lo que les interesa a los españoles. Por eso, al que le haga el segundo turno de réplica, hombre, dígale que se esmere un poco. Señorías, les voy a decir una cosa. El presidente del gobierno me echa casos de corrupción en cara. Y yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Lo soy. Lo soy. Señorías, no puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Bueno, yo creo que algunos de los momentos más singulares, ¿no?, son estos. La verdad es que ha estado bien el recrearlo y yo creo que el debate sí que fue activo y a mí me gustó mucho. Pero antes lo decía y lo repito, a mí no me gusta nada que Pedro Sánchez leyera la réplica. Es decir, todos sabemos que todos van con el discurso escrito y con la réplica también escrita. Pero aunque tú leas el discurso, yo creo que la réplica tienes que hacer el esfuerzo de que no parezca que la llevas escrito. Y él no hizo ese esfuerzo y yo creo que ahí perdió mucha naturalidad y mucha fuerza, desde mi punto de vista. Una vez terminado el debate, pues aparecen rápidamente las reacciones en los medios de comunicación y que quieren poner de relieve determinadas cuestiones. Portadas, por ejemplo, como la de ABC, Rajoy entra en campaña y ofrece 3 millones de empleos, alerta contra Podemos y las ventoleras ideológicas. Menosprecia al líder del PSOE y le tacha de patético por no dar la talla. Pedro Sánchez, por su parte, reprocha al PP 3 años de destrozo descomunal al estado del bienestar y acusa a Rajoy de mentir por negar el rescate de España. El Mundo también tiró por los 3 millones de empleos y Sánchez le echa en cara a Bárcenas. Es el titular principal. La Razón titula: Rajoy anuncia 3 millones de empleos y un ambicioso plan social. O titulares del País, como por ejemplo, Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. Rajoy: me lo tomo yo a usted más en serio que muchos de su partido. Sánchez: yo soy un político limpio, lecciones de corrupción ni una. Rajoy también: no vuelva usted aquí a hacer y decir nada, ha sido patético. Y Sánchez: traen propaganda pero no la razón, no tienen vergüenza. Fueron algunos de las portadas que al día siguiente aparecían en los periódicos más destacados de nuestro
país, mucha economía, era previsible, ¿no? Era previsible, puesto que, lógicamente, yo creo que el presidente del Gobierno pues iba a intentar, y así lo hizo, pues valer aquellos indicadores económicos que van a su favor, y yo creo que no se puede negar que en estos momentos hay muchos indicadores que van a favor del Gobierno, y ellos esperan además que de aquí a las elecciones pues esos indicadores vayan a más, es decir, sean todavía mejores. Yo creo que esa es su gran baza, y eso, desde mi punto de vista, no se puede dejar de reconocer. Es cierto que el país, cuando tomó las riendas el gobierno actual, pues era un país con una serie de deficiencias y de problemas económicos muy importantes. No se han solventado, evidentemente no se han solventado todos, pero no se pueden solventar de la noche a la mañana, y eso requiere un tiempo. Desde el punto de vista económico, yo creo que se está yendo en el buen camino, pero también es cierto que en este lapso de tiempo pues se ha exigido un esfuerzo muy fuerte, sobre todo a las clases medias, y ese es el gran reto que tiene parte de razón, como hemos dicho antes. No todos tienen toda la razón. Es verdad que habría que intentar que esos sueldos que han bajado, el poder adquisitivo, esas empresas que han desaparecido, esas personas que han ido al desempleo, pues de alguna manera que puedan retomar pues una situación mucho más favorable. Ese quizás es el gran reto, pero es indudable que yo entiendo que los indicadores del consumo, exportaciones, turismo, matriculaciones, crecimiento del PIB, prima de riesgo, otros externos y que no tienen, el gobierno no tiene nada que ver, como puede ser la reducción del precio de los carburantes, etcétera. Pero es cierto que todos estos factores ahora mismo, algunos los ha logrado el gobierno, entre todos diría yo, pero es cierto que algunas medidas del gobierno han tenido éxito. Pero es verdad que esto tiene que, consolidarse, y ese es el gran problema. Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Pero yo creo que estamos en un camino impensable hace unos meses, unos años. Incluso los índices de confianza pues están en unos niveles bastante aceptables, y eso pues yo creo que nos tenemos que felicitar todos, y el gobierno pues lógicamente debe hacer suyos esos logros. Es lícito, legal, y yo creo que es lógico que lo haga. No me parece veraz intentar empequeñecer los éxitos del Gobierno que tú acabas de señalar. Efectivamente, pasase lo que pasase, lo que hay que decir es que este Gobierno emprendió una lucha épica, yo diría, y de hecho ayer Rajoy a veces parecía un personaje épico, parecía William Wallace a la española, por el gran esfuerzo que no solo el Gobierno, sino que la sociedad española ha hecho para devolver al país a la competitividad. Hace una semana estuvo aquí Jaime García Legaz, que es murciano y secretario de Comercio, y nos enseñó muchos de los datos que acaba de señalar José María. Y es evidente que España hoy en día, en un entorno europeo donde el crecimiento no es deslumbrante, como en Estados Unidos o en otras partes del mundo, sí que es cierto que va a ser el alumno de referencia, que ha hecho sus deberes, que está pagando de vuelta lo que se le debe, que ha ganado en confianza, que está empezando a generar empleo. Y lo que no se puede hacer es empequeñecer ese resultado, que es de todos, que es colectivo, pero también del Gobierno, y en ese sentido me toca criticar en gran parte el discurso de simple escupitajo que lanzaron los partidos, como el Partido Socialista, Pedro Sánchez y otros, intentando empequeñecer los resultados. El origen y lo que recibe como herencia el Partido Popular ciertamente era una herencia desastrosa. Han pasado 3 años. No tenemos ya no solo la cabeza fuera, estamos hasta el ombligo fuera de la crisis. Lo que no se puede pedir es que todo sea perfecto, porque hay facturas que pagar. A mí me resulta curioso cuando los partidos de izquierda están ya promoviendo una serie de gastos, de subidas de sueldos. Eso no es realista. Ahora se podrá hacer porque la economía va bien, pero no a la inversa, mejoras e inversiones sociales. Las apuntó el presidente del Gobierno. Me parece sensato, pero hace 3 años no existíamos. De todas maneras, la mejor, para mí, la frase más brillante de todo el discurso de Rajoy fue cuando dijo que la mejor medida de política social que había hecho este gobierno había sido evitar el rescate. Porque como los gobiernos de izquierda siempre se han apropiado las políticas sociales, evidentemente si hubiéramos tenido el rescate de todo el país, las medidas que nos hubieran obligado a tomar desde la famosa troika, que ahora no se llama así, ahora se llama instituciones, nos hubieran hecho reducir un 20% de las pensiones, un montón de locuras. La verdad es que ahí estuvo brillantísimo. Y ahí Pedro Sánchez hizo una trampa que le salió bien, porque confundió, igual que Rosa Díez, que también lo utilizó,
hizo creer que era lo mismo el rescate bancario que el rescate de todo el país. Y no es lo mismo. Evidentemente, por el rescate bancario también tuvimos que cumplir una serie de requisitos, pero no fueron ni mucho menos los mismos que hubiéramos tenido que cumplir con un rescate de otro país. Y simplemente apunto también que a mí sí que me parece un poco patético lo que dice Pablo del discurso, sobre todo a mí Garzón. Fíjate, a mí Garzón no me gustó nada. Primero, empezó muy nervioso. Y luego, además, fue una especie de sucedáneo de Pablo Iglesias. A mí lo que me hizo pensar Rajoy, este hombre, es que Garzón, que el futuro de Izquierda Unida antes de las elecciones va a ser convenir con Podemos. Es decir, yo lo tengo claro, va a dirigir su partido hacia una conveniencia general, no sé si manteniendo las siglas o no, pero eso es lo que a mí me hizo ver. Y ese discurso de país, de nunca jamás que él intenta vendernos, afortunadamente se lo cree poquita gente. La verdad es que la política social da juego para hacer frases. Yo me acuerdo, el general Franco decía que la mejor política social es elegir bien la familia en la que uno nace. Y no iba desencaminado. Pero lo digo porque, vamos a ver, los datos de este país en los últimos 20 años es que ha aumentado la inequidad. La diferencia entre la renta, digo los últimos 20 años, lo que quiero ser, ha aumentado la diferencia entre las rentas más altas y las rentas más bajas. ¿Que el país en este momento está mejor que cuando entra Rajoy al gobierno? Por supuesto, nadie lo va a negar. Pero también hay que decir que las propuestas que se pusieron ayer encima de la mesa a mí me causan cierta preocupación. Primero, meter mano en la caja única de la seguridad social. La seguridad social últimamente aumenta sus gastos y está disminuyendo drásticamente su ingreso, desempleo, etcétera, etcétera. Claro, eso me suena a mercantilización del sistema del seguro social y me suena también a que vamos a forzar a mucha gente al sistema no contributivo, a la asistencialización del sistema de la seguridad social. Me da pánico. La medida de la segunda oportunidad. Primero, no es novedosa, esa medida ya se ha propuesto en veces anteriores. La propia Comisión Europea ha hecho indicaciones al respecto y sobre todo, decir, yo quiero sacar una conclusión de ahí. Decía hace no mucho tiempo el Papa Francisco I, cuando recibió a una delegación de la región de Murcia, que decir que la gente tiene derecho a un trabajo, que tiene derecho a una vivienda, no es comunista. Evidentemente no es comunista, es la doctrina social de la Iglesia, porque la preocupación, el amor por los pobres, siempre ha estado en el centro del Evangelio. Y creo que ahora mismo la medida de segunda oportunidad lo que hace, si se pone en marcha, es reconocer un disparate que hemos cometido en este país de gran trascendencia. Es decir, yo creo que se podría hablar, como efecto de la crisis a nivel internacional, de crímenes económicos contra la humanidad, de gente que ha perdido su empleo, ha perdido su casa, ha perdido su bienestar. Es decir, de gente que ha caído al abismo. Ya hablar de clases medias para muchos ciudadanos es un problema es decir, genera una dificultad conceptual. En el INEM, en el actual Servicio Regional de Empleo y Formación, empieza a haber muchos parados mayores de 45 años con una gran cualificación profesional, cosa que no existía antes. Y yo creo que este país, más allá de las cifras macroeconómicas, que yo me alegro de que vayan mejor, y felicito al presidente del Gobierno por la gestión hecha, hay que empezar a preocuparse por lo micro. Yo quiero intervenir porque, como ha redondeado el otro lado de la naranja de lo que yo he expresado, quiero decirte con esa misma alteridad y reciprocidad que estoy al 100% de acuerdo. Es evidente, y no es una opinión personal tuya, que en España la desigualdad ha crecido, la precariedad ha aumentado, solo que como veníamos de un país a punto de quebrar y un país que no podía pagar las facturas en absoluto, después de 3 años las cosas van mejor. Pero ahora que van mejor no hay que olvidarse efectivamente de los excluidos, es un gran problema, de los parados, que además, como señaló el presidente del Gobierno, costaban más que todos los ministerios sumados, sí. Y es la gran tragedia española, un país que nunca ha conseguido bajar del 10% de desempleo, nunca en su historia. Sí. Es trágico un país que no es capaz de darle empleo a sus jóvenes y que tiene un 50% de jóvenes, muchos de los cuales, y los más preparados, que se van al extranjero, así como los investigadores. Pero una vez que podemos respirar y mirar por encima del agua, tal vez sea el momento de tomar las medidas sociales que mucha gente le está diciendo al Gobierno por qué no lo hizo antes, porque no tienen dinero para pagarlas. Pero si ahora hay algo más de dinero, hay que invertirlo efectivamente ahí. Y hay que criticarle al PP una cosa muy importante. No ha sabido tener corazón, ha sabido tener regla, compases y calculadoras, y lo ha hecho muy bien. Pero le ha faltado saber demostrar el corazón. Pablo, es que a lo mejor no ha podido hacerlo. Te quiero decir,
el marrón que tenía era tan grande, ha tenido que hacer cosas tan duras para salir del tema, porque la situación que tenían era realmente... Y además, yo creo que no se le valora lo suficiente el hecho de que el no aceptar el rescate y tirar para adelante fue una decisión propia de Rajoy, y la verdad es que le ha salido bien. Quizás no ha tenido tiempo para venderlo, para tener más corazón, evidentemente, pero yo creo que las medidas que anunció ayer, que son unas medidas un tanto superficiales, yo espero que ahora haga un estudio más profundo, a mí en cierta medida sí que me parecen razonables. Hombre, estoy de acuerdo contigo en lo de la seguridad social, que es muy peligroso tocarla. No sé si te acordarás tú, el amigo Boyer, que se autoliquidó él mismo, se autosuicidó en su primer debate de Estado de la Nación, lanzando una soflama a seguridad social, que ayer Pedro Sánchez, por suerte... Pero es que llevamos 20 años metiendo la mano en la caja única de la seguridad social, y eso es cierto. Y eso es terrible. Tal vez la cuestión es si... Hombre, los indicadores son positivos. La pregunta que yo creo que lanzaba, o el planteamiento que lanzaba Víctor, es si se podía haber llegado a este punto de indicadores globales, de medias positivas, de otra manera, sin ese agujero de la clase media, sin generar tanto excluido, con otro tipo de medidas, ¿no? Sí. Es una gran pregunta. Sí, la pregunta es totalmente pertinente. Yo creo que... muy buena pregunta. Yo creo que evidentemente siempre se pueden tomar otras medidas, pero hay que nos tenemos que ceñir a la situación en la cual estamos. Yo creo que es innegable pues saber y conocer que estamos en una Europa del euro, con una serie de obligaciones que hemos asumido entre todos y que en principio tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir porque necesitamos la financiación de terceros. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos con esas condiciones. Cuando en Europa se nos obliga, de alguna manera, o se nos... digamos, sugiere con más o menor ímpetu que cumplamos unos objetivos, pues nuestra obligación es cumplirlos. Entiendo que es cumplirlo, aunque cabe el debate de si rompemos la baraja o no, pero en principio creo que debemos de cumplirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si examinamos el presupuesto público, pues vemos que unas partidas muy importantes, de las cuales prácticamente no se pueden tocar, corresponden a intereses de la deuda y corresponden a seguro de desempleo. Eso no lo podemos tocar, con lo cual el margen de maniobra que queda es muy pequeño. Y es muy pequeño además porque nos exigen un objetivo de déficit público si queremos obtener financiación. Entonces, realmente ahí estamos muy encorsetados. Se necesita tiempo, es decir, medidas redistributivas desde la Segunda Guerra Mundial se han intentado muchísimas. Es decir, el impuesto sobre la renta es progresivo, pagan más los que más tienen. Y el impuesto sobre la renta es el mecanismo fundamental de generación de ingresos tributarios de la administración pública. No da resultados, por alguna razón será. Y a lo mejor la razón está en que hay que replantearse el sistema impositivo. Y a lo mejor resulta que algunas de las figuras impositivas que siguen en vigor pues ya no son tanto del siglo XXI. Porque seguimos penalizando la unidad productiva, seguimos penalizando el beneficio entendido como renta generadora de trabajo, seguimos penalizando el consumo de energía primaria, de combustibles, etcétera. Ese tipo de imposición, desde mi punto de vista, y comparten muchos compañeros, ese tipo de imposición ya no puede, quizá no sea tanto del siglo XXI. Quizá la imposición del siglo XXI venga más por nuevas tecnologías que por cierto se está hablando mucho de que las grandes empresas tecnológicas no tributan. Google no tributa, Apple no tributa, Yahoo no tributa. Resulta que esas grandes compañías pues no están tributando. Pero eso no es una medida que pueda tomar solo nuestro país, hay que pensarlas entre todos. Pero quizá tiene que cambiar también el modelo impositivo. Sí, hablábamos de la seguridad social. Es innegable, a mí me gustaría, y yo creo que todos compartimos en esta mesa o en esta tertulia, que todos los ciudadanos, no solo españoles, sino del mundo, tuvieran una vida digna, un trabajo digno y que no hubiera desigualdades. El problema es cómo lo conseguimos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque estos son unos recursos escasos. Si yo quito de un sitio, si yo doy a una parte, le quito a otra. Y eso es uno de los grandes problemas. Volviendo a la pregunta que ha hecho Antonio, de decir, vamos a ver, la desigualdad ha crecido, evidentemente. Pero lo que yo creo, y me voy a mojar aquí, es que no se puede achacar al gobierno de Rajoy que haya crecido la desigualdad solo a él. No, además, lo ha dicho Víctor, que es de hace 20 años. Claro, vale, de acuerdo. Pero me sigo mojando. Yo creo que el gobierno de Rajoy ha tomado las medidas que había que tomar.
y que a lo mejor han incrementado esa desigualdad, pero también nos han sacado de donde estábamos, que era el objetivo fundamental. Sí, muchas veces se ha hablado de hacer que tributen más las grandes fortunas, de que esas empresas que he hecho referencia conseguir realmente que tributen de ahí, pero claro, controlar más las evasiones fiscales y demás, pero seguramente actuar sobre eso hubiera retrasado más todo el proceso y era más fácil llegar a las clases medias y por vía impositiva obtener una serie de ingresos y unos ajustes que pueden haber provocado, haber obtenido los datos positivos, pero haber provocado esa desigualdad. Pongamos ejemplos prácticos. Sí. Vamos a poner un ejemplo práctico. El tema de la dación en pago no lo abordamos porque rompe un principio sagrado que es el de seguridad jurídica. Es decir, cuando uno llega a un contrato, se respeta el contrato. Bueno, la última reforma laboral dice que si cambian las condiciones, unilateralmente puedes modificar las condiciones de trabajo. Porque en un sitio sí y en el otro no. En uno afecta a la relación ciudadanos-banca, en otro afecta a la relación trabajador-empresario. Ayer ya anunció la dación en pago. Luego, redistribución de la riqueza. Es decir, yo he llegado a contribuir un 40%. No creo que ninguna empresa de este país lo haga, sinceramente. Es más, estoy seguro que no lo hace. Primero, la progresividad fiscal en este país ha ido perdiendo. Es decir, los impuestos indirectos se han cargado la progresividad fiscal. La susodicha progresividad fiscal en la renta tampoco está. Es decir, las sociedades tributan menos. Bueno, Podemos puede dar muy buen ejemplo de eso. Tiene un ejemplo ahora mismo con el señor ¿cómo se llama? El Monedero, que ha tributado como sociedad porque le venía mejor que tributar por la renta. No apareció ayer en el Círculo Bellas Artes, o sea que ellos mismos reconocen que lo ha hecho mal. Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad, y además esa posibilidad yo se la pido que la haga el presidente Mal, se la pido por una razón. Mira, el estado del bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial para que el movimiento obrero pierda las veleidades revolucionarias a cambio de un sistema que proteja a todos los ciudadanos. Y lo que está surgiendo ahora mismo en Europa es algo parecido. Y yo creo que las cosas deben cambiar no porque surja una amenaza creíble que a mí me da miedo, sinceramente. A mí las amenazas creíbles que están surgiendo en los procesos electorales como Grecia y otros procesos electorales como francés me dan pánico. Creo que deben ser los gobiernos europeos los que tiendan a recompensar a una ciudadanía que ha pagado la mayor parte de esta gran juerga que ha sido la crisis económica y financiera, que además tiene responsables con nombre y apellido. Sí, pero yo no creo que no se pueda achacar solo la aparición de esos movimientos a la crisis económica. También ha habido un ejercicio de la política que en muchas ocasiones no se ha hecho, a mi entender, como debería haberse hecho. El tema de listas abiertas, limitación de tiempos en los cargos políticos, eso ha generado también un descontento político que se ha sumado al descontento económico, que ahí sí que yo creo que los dos grandes partidos han perdido, sobre todo desde el movimiento 15 de mayo, que se lo tomaron un tanto a cachondeo, han perdido una oportunidad tremenda de haber llegado a un acuerdo, haber sentado una base de cambio desde la Constitución del 78. Lo que sí que me gustó ayer de Pedro Sánchez, que ahí se diferencia claramente de Pablo Iglesias, es que él dijo que él era un hijo de la Constitución del 78. Y eso también, ahí está buscando su discurso para diferenciarse del otro. Y yo creo que ahí los partidos políticos han perdido una oportunidad de hacer movimientos de avance hacia una política del siglo XXI, no solamente fiscalidad, sino también política del siglo XXI, que es lo que ha hecho crecer estos movimientos, que no digo que hubieran desaparecido, pero sí los hubieran mermado si hubieran dado un paso adelante. Y me temo que ya va a ser un poco tarde. Totalmente de acuerdo. Vamos a analizar alguna de las propuestas que, muy someramente todavía, muy por encima, presentó ayer el presidente del Gobierno y le doy la palabra a José María Moreno para que las comente. Vamos con ellas, alguna de ellas nada más. Correcto. Señorías, como les he dicho ya, una de las principales medidas sociales de este Gobierno ha sido la reforma fiscal que ha empezado a entrar en vigor este año. En esa reforma incorporamos varios cheques familiares, ayudas para las familias numerosas o ayudas para las personas con ascendientes con discapacidad o ayudas para las personas con descendientes con discapacidad. Estos cheques suponen 1.200 euros al año para cada uno de los casos y son acumulables entre sí y se suman a la ayuda de los 100 euros al mes para madres trabajadores con hijos menores de 3 años que está en vigor, como saben, desde 2002. Pues bien, quiero extender estos cheques familiares a las familias monoparentales formadas por un progenitor y 2 hijos.
Con esta extensión, entre otras, el conjunto de todos los beneficiarios de estos cheques familiares de la reforma fiscal podrá superar el 1.000.000 de personas. Es una de las medidas. Se presentaron bastantes revisión del sistema de tasas judiciales, que especialmente en el ámbito judicial se ha generado mucho debate y además con opiniones muy distintas. Reestructuración de la deuda, con la dación en pago, a lo que se ha hecho referencia antes, la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, es decir, el que mete la mano y la devolución del dinero. A ver si alguien devuelve el dinero que se ha llevado. Eso es. Nunca aparece. La reforma de la Ley General Tributaria, hay bastantes medidas. ¿Cuál destacaría, digamos, para el gran público? Bueno, yo creo que para el gran público quizá esta que acabamos de oír pues tiene una trascendencia y una importancia, pues yo creo que bastante significativa. Hemos visto en la crisis que uno de los grandes colchones de la misma ha sido la familia. Hemos observado cómo personas que tenían problemas y que lo han pasado muy mal, pues se han visto, reconfortados por sus familiares, que entre todos pues se han ayudado unos a otros. Es decir, estamos volviendo a una situación muy latina, muy española también, y yo entiendo que todas las ayudas a las familias, sean monoparentales, numerosas, con discapacitados, etcétera, son muy interesantes y quizá pues habría que tomarlas en el momento que se puedan, se deben de tomar. Además, esto contrasta con otros países de nuestro entorno en los cuales pues las ayudas a la maternidad, a la familia, a este tipo de situaciones pues suelen ser bastante más cuantiosas que lo que ha ocurrido no solo en este momento, sino anteriormente aquí en España. Yo creo que esa es una medida que hay que aplaudir y que va un poco en esa redistribución real de la renta. Creo que puede ser positiva para, sobre todo, los que peor lo están pasando. Yo me parece una buena medida. Quizá el resto de medidas, que las comentaremos ahora, pues pueden tener una relevancia quizá menor. Yo destacaría como una de las más interesantes esta que he comentado. Sí, es evidentemente, no sabemos si este listado de medidas, que son todas apropiadas, inteligentes y a tiempo porque ahora que la economía ha despegado y también que se acercan las elecciones, podemos ver estas medidas como un jano bifronte que se acomoda a ambas cosas. Son medidas electorales positivas y al mismo tiempo es absolutamente necesario que los españoles tengan más dinero en el bolsillo y empiecen a gastar más. Y para eso todas estas medidas, la medida esta más importante, la del cheque familia, creo que significa, al final, podría beneficiar a unas 200.000 familias y significaría unos 300 millones de euros. España se lo puede permitir. Tenemos la fortuna de que la energía está barata, tenemos la fortuna de que nos van a bajar los impuestos y eso debe de animarnos a consumir más, porque si no, y a subir un poquito los salarios, que no estaría de más, de forma que gastemos, porque si no gastamos estaremos siempre empeñados, estaremos siempre en el hoyo, económicamente hablando. Mira, yo creo, de verdad, y hoy se ha visto, perdona Víctor, hoy se ha visto que ese empujón de la demanda que ha habido, el 1,4% del PIB, se ha debido a un aumento del consumo y un aumento de la inversión, que son los dos pilares básicos del crecimiento. Y mira, os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace media hora. Un alumno que tiene un catering me ha dicho: Gonzalo, hoy me he dado cuenta que hemos salido de la crisis. Digo, ¿por qué? Digo, porque mañana tengo un catering de 500 personas porque se inaugura una clínica de masajes. Y eso no pasaba en mi catering desde el año 2007. Y esas cosas solo pasan cuando la crisis ha pasado. O sea, ya empieza a notarse en la economía doméstica ese aumento que, como ya hemos visto, han anunciado que incluso el año que viene puede llegar cerca del 3%. La venta de coches también. Sí, la matriculación de coches. Hoy hemos tenido también. un congreso en la universidad y había personas, jefes de comunicación de Google, de varias empresas de publicidad. Y les hemos preguntado: ¿veis los brotes verdes? Y dicen: sí, Pablo, estamos viendo los brotes verdes, o sea, es una realidad ya. Eso esperemos que llegue al bolsillo de... La palabra brotes verdes la quemó. Sí, quedó Salgado. Hay algún chiste muy bueno, en la prensa, ¿no? Que dice brotes verdes y aparece y se convierte Rajoy en el increíble Hulk, ¿no? Pues algo así. Realmente se ven brotes verdes. Los sueldos han bajado y hay mucha gente todavía en el paro y muchas familias necesitadas. Pero sobre todo, vamos a ver, hay dos cosas. Volvamos al discurso de la progresividad fiscal. Y yo que intento coger distancia política del debate. Vamos a ver, yo fui muy crítico con el cheque bebé de José Luis Rodríguez Zapatero, porque pensaba que no es lo mismo tener un crío en el barrio de Pedralbes que en el barrio de La Mina, que tenerlo en la Gran Vía de Murcia que en el barrio de La Paz. Volvemos a la misma. Sí, progresividad fiscal. El de Podemos que le quería dar. Si tú tienes una renta de 60.000 euros, los 1.200 te van a dar el desayuno de un día, con los amigos, bien, lo disfrutas. Cuando hay gente, es decir, eso me parece que es un tema complicado. Luego,
Vamos a ver, este país, como no pudo devaluar la moneda, ha devaluado los salarios. Claro. Esa es la realidad. Algunos ni lo ha devaluado, los autónomos, que me alegro mucho de la medida, que el gobierno se acuerde de los trabajadores autónomos, los autónomos algunos han perdido el empleo. Yo conozco muchos autónomos que dicen, mira, Víctor, tú como empleado público has perdido un 20%, yo he perdido el 40%. Pero algunos no han perdido ni el 20 ni el 40%. Algunos han perdido el trabajo, como trabajador autónomo, como empleado. Lo digo porque, vamos a ver, para concluir mi intervención, yo creo que Rajoy ha hecho una gestión solvente en el ámbito económico. Pero creo, sinceramente, que el debate de ayer fue un espectáculo preelectoral. De hecho, mira, un dato que no ha comentado Pablo cuando comentaba el artículo del Mundo. Las mujeres se decantaron por Pedro Sánchez, no sé por qué. Lo pone la encuesta. Es fácil de deducir. No lo sé. Muchas referencias a las mujeres y es guapo y muy humaniano, ¿no? Con lo cual, es normal. El debate... Sí, perdón. No, digo, aunque no hubiera hecho referencia a una sola mujer, lo hubieran votado como el... Pues fíjate, no había caído yo en el detalle. De que era por eso. José María, ¿algún apunte más? ¿Alguna medida más que quiera destacar? Bueno, yo creo que, como ha dicho Víctor, las medidas de apoyo a los autónomos pues siempre son muy interesantes. Recordemos una vez más que gran parte de nuestro tejido industrial y de servicios pues está formado por autónomos, por pequeñas empresas, y yo creo que cualquier apoyo pues es muy interesante. Yo creo que es muy positivo. Déjame que diga una cosa, Antonio. Vamos a ver. Tú has dicho que han bajado los salarios. Vamos a ver. Aquí durante muchos años nos hemos acostumbrado a que cuando había un problema y una crisis y tal, tiramos la palanca de la peseta y devaluábamos la moneda. Correcto. Y entonces salíamos de la crisis de manera ficticia porque no había un aumento de competitividad. Entonces los salarios estaban sobredimensionados. Ahora hemos tenido que hacer una devaluación interna precisamente por no poder tocar la palanca, como ha dicho bien Víctor. Hemos tenido que bajar los salarios al principio, pero ahora está creciendo la productividad, las exportaciones han crecido, está aumentando, por fin la productividad se ha exportado, empujados últimamente, es verdad, por la debilidad del euro, pero se ha exportado mucho porque sí que está aumentando la competitividad de las empresas españolas, y yo creo que todos hemos salido ganando al final de no tirar siempre de la palanca de la devaluación, porque las empresas se han reforzado. Sí, y hay un aspecto muy importante que yo creo que también hay que ponerlo de manifiesto, y es que la inversión extranjera está viendo cada vez más a España como un país fiable. Es decir, es muy importante, yo creo, de cara al mundo, el saber que España ha tenido una crisis muy fuerte, quizá la más fuerte de la Unión Europea, o una de las más fuertes, y que en un plazo relativamente corto le ha dado la vuelta a la tortilla. Tengamos en cuenta, estamos hablando de a nivel macro, y es cierto que esto, pues para que llegue a las personas, pues a veces parece que estamos hablando de un mundo irreal. Pero España ha sido durante muchos meses ha sido el primer país exportador de la Unión Europea, por delante de Alemania. Eso no se conocía, eso era una cosa, eso nos lo cuentan hace 10 años y diríamos que hubiésemos dicho que es imposible. Y realmente las empresas extranjeras están viniendo a España y están dejando inversiones en otros países. Eso es muy importante. Además, María, las empresas españolas han ganado un gen exportador que no tenían antes, por lo cual siempre dice que la vida te ponga alguna crisis en tu vida, porque a veces las crisis te hacen ver realmente quién eres y lo que te hace falta y lo que necesitas para seguir adelante. Gonzalo, las empresas no podían seguir estando encerradas en la demanda interna. Gonzalo, hay dos datos que me gustaría comentarte. Uno de ellos, no tanto, el consumo y la inversión impulsan el PIB a tasas inéditas en la crisis. Pero sobre todo uno, acabamos de decir, y lo has confirmado tú, que los salarios han bajado en España. Sin embargo, Leo, el salario mínimo español crece el 8% durante la crisis. El salario mínimo, eso es, el que se fija como mínimo. Eso es. Bueno, vamos a ver, cuando tú puedes fijar el salario que quieras, pero cuando al principio de la crisis, repito, no se puede devaluar la moneda y tienes que competir fuera, evidentemente hubo una devaluación interna, se bajaron los salarios y ahora se está recuperando poco a poco. Sinceramente, y se está saliendo de eso. No tengo dudas de ese dato, me crea fuertes dudas. Yo dudo que el gobierno haya subido el salario mínimo. No todos los países tienen salario mínimo. Esto me recuerda que la alianza entre socialistas y la CDU en Alemania llevó a Merkel, forzó a Merkel a un salario mínimo en Alemania, pero en España yo dudo que el salario mínimo haya crecido un 8% en la crisis. Yo creo que no se refiere a salario fijado por el gobierno. Pero es que el salario mínimo es eso, lo que fija el gobierno. No creo que se refiere a eso. De todas maneras, todo eso es relativo. El salario mínimo en Bélgica es 1.500 euros. Y en Luxemburgo es 2.000. O sea, exactamente, es el primer país. El país con el salario mínimo más alto. Con lo cual, 450. Esa competitividad... Que la han bajado
precisamente para atraer a la inversión extranjera que se estaba yendo. Sí, pero se produce de forma natural. Es decir, hemos devaluado al país para volver a ser competitivos. Exactamente. Pues si eso, Sí, lo hemos devaluado, si el ejemplo está eso aquí, es, ¿no? Lo hemos devaluado Somos nosotros. internamente, Víctor. Sí, porque no podíamos no teníamos devaluar la moneda. palanca de la moneda. Hay una cosa que ha dicho es José María que es muy importante. Es decir, yo creo que en este país alguien tendrá que hacer algún día un reconocimiento al colchón frente a la crisis que ha supuesto la economía social. Sí, sí. La economía social ha sido el sector que menos destrucción de empleo, que ha paralizado la destrucción de empleo que había en este país y la destrucción del tejido empresarial. Si alguien más muy vinculado a esta universidad, Juan Antonio Pedreño, creo que está haciendo una labor ahí Sí, es cierto. de primer orden. Social. Vamos a ver, sí. Sí, en el caso de todas las cooperativas de todo tipo, en la región muy importantes las cooperativas agrarias hacen una labor fundamental de renta del sector agrario muy importante y de modernización de la estructura agraria. Me comentaba un compañero que en 2007 era sí que ha subido de 2007 a ahora ese 8% del salario mínimo interprofesional, comparado los datos. O sea que es correcto el dato. Gracias, Pablo. Vamos a ver estas imágenes y luego os pido opinión. Pablo. Señor Mariano Rajoy, usted y yo sabemos muy bien que nuestro país vive circunstancias excepcionales. Excepcionales hasta el punto de que la oposición real a su gobierno no está en el Congreso. Estará usted de acuerdo conmigo, señor Rajoy, que el último debate sobre el estado de la nación de su legislatura debía contar con la fuerza política que más posibilidades tiene de ganarle las elecciones. Por eso estoy aquí, junto a mis compañeros que muy pronto serán mayoría parlamentaria, para debatir con usted, señor Rajoy. Por cierto, ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión. Creo que España se merece un debate entre usted y yo, donde quiera y cuando quiera, señor Rajoy. Es curioso. Primero, es cierto que el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que está a 2 manzanas del Congreso de los Diputados, estaba a rebosar. Hemos sentido 1000 personas. el aplauso, hemos sentido la pasión. Y ciertamente los dones de liderazgo de Pablo Iglesias están contrastados. Arrastra a la gente, llena los salones, habla muy bien. Dicho esto, me parece absolutamente presuntuoso y fuera de lugar llevar a cabo un acto en ese lugar, en ese momento, y presentándose él sin que lo hayamos votado los españoles todavía como el legítimo representante de la oposición a Rajoy. Luego me parece superficial la referencia a este duelo al sol de señor Rajoy, le veo, no en cualquier lugar, en la televisión. Eso a mí me ha tocado el corazón, ¿no? Habla muy bien de lo que hace no tanto debatíamos también en este programa, y es que Podemos, hasta ahora, no es que no tengan ideas, y no tengan un buen laboratorio de ideas y gente formada. Él, de hecho, en este discurso se lució sacando a colación la cantidad de intelectuales y gente capacitada que está detrás de él. Pero es un plan de comunicación y no tiene ningún reparo en exhibirse tal cual son. Un plan de comunicación y el reto se lleva a cabo en los platós de televisión, no en el Congreso. Y un elemento más. Mientras que dentro del Congreso Pedro Sánchez luchaba inconscientemente o conscientemente por apuntalar un bipartidismo tradicional y clásico, Partido Popular, Alternativa, Somos Nosotros, le estaba hablando, como decíamos antes y decía Gonzalo, a su bancada y a este señor. Pero es que este señor viene ahora y, de nuevo, dice, no, hay bipartidismo. Él decía que no quería bipartidismo. Sí, queremos bipartidismo, pero nosotros somos el otro partido que hay que tener en cuenta, no el Partido Socialista, nosotros. Y lo saca, obviamente, de la fotografía. Hay una lucha de Pedro Sánchez por estar en la fotografía y una lucha de Pablo Iglesias porque Pedro Sánchez no esté en la fotografía. Mira, una cosa, es decir, había 1000 personas en el ciclo, bien, vale. A la misma hora Pedro Sánchez tenía también a 1000 personas presentando al candidato de la Comunidad de Madrid. O sea que tampoco, 1000 personas tampoco es que sea... Y luego, a mí particularmente, sí que digo que me parece de verdad una vergüenza que alguien se erija en el líder de la oposición sin haber pasado por unas urnas y que dé un ejercicio de prepotencia que a mí lo que me hace temblar es lo que puede llegar a hacer esta gente si alguna vez toca poder en algún sitio. Que Dios nos coja confesado y que Dios quiera que eso no pase. Yo creo que primero esta casa tiene que llamar a Mariano Rajoy y decir que la televisión es esta. Si se produce el debate, que sea aquí. No hay mejor programa que este, Antonio. Pues eso que hay que anticiparse. Yo quiero estar aquí. A que le Sí, nosotros venimos. Vamos a ver, yo creo que rompe la legitimidad democrática, es incorrecto lo que el señor Pablo Iglesias hace, porque
si algo hay que respetar en este país es el voto que los ciudadanos depositan en la urna. Esa frivolidad me parece extemporánea, fuera de tiempo. De todas maneras, es decir, yo no dramatizo tanto con el tema de Podemos y de Pablo Iglesias. Lo he dicho alguna vez, que me lo han recriminado. Esto es producto de la vejez, Antonio. Es decir, yo me acuerdo de los primeros debates en el Parlamento entre Alfonso Guerra, Felipe González con Adolfo Suárez, cuando todavía llevaban pana, y aquellos debates eran fuertes. Me acuerdo de cambiar de opinión sobre la OTAN en 24 horas también. De un día a otro tuve que cambiar de opinión, porque era de entrada no, de entrada sí, ahora voy, ahora vengo. Es decir, yo creo que el ejercicio del poder tamiza mucho las cosas. El ejercicio del poder te hace ver la realidad, te hace pisar tierra y te hace saber que las cosas no son tan fáciles como te las planteas cuando no tienes un compromiso de gobierno. Lo que está por definir es qué va a pasar en el mapa electoral, es decir, el sistema electoral español, que es una mezcla de un sistema mayoritario, de un sistema proporcional, ya ha demostrado que puede echar a uno de los dos partidos, lo demostró con UCD. UCD salió del escenario y entró Alianza Popular. Ahora está por demostrar si el próximo proceso electoral mantiene los dos partidos tradicionales, los cambia o incluye un tercer y un cuarto partido. En cualquier caso, a la pregunta que me hacías, no puedo compartir que el señor Pablo Iglesias se arrogue algo que las urnas no le han otorgado. En cualquier caso, Víctor, para llegar a ese momento de elecciones generales, sobre el segundo partido, el tercer partido, y quién sale fuera, hay que pasar por las autonómicas y municipales. Exactamente. Y entonces, ese momento es importante para saber cuál es la presencia, la representatividad en ese lugar. ¿Qué crees tú que puede ocurrir con esos minifundios de municipios y comunidades de paso, de puente hacia las generales? Como estamos en la misma bancada, vamos a estar bien. Para mejor o para peor, yo sé lo que es Podemos a nivel nacional. No tengo ni idea qué es Podemos en los municipios y en las comunidades autónomas. No tengo ni idea quiénes son. Y eso me genera mucha incertidumbre. Mucha. Yo quiero saber cuál es su programa político y qué es lo que van a hacer. Y eso, insisto, la certeza no la tengo. Segundo, no voy a tener la oportunidad de saber cuál es su presencia porque han escondido las siglas. Ellos, a sabiendas que tampoco saben lo que tienen, porque yo creo que no lo sabe ni Pablo Iglesias, ha escondido las siglas en las elecciones municipales. No me parece correcto. Visto, aquí en Murcia sí sabemos quién es, y lo primero que ha hecho el hombre de Podemos en Murcia es decir que no a los trapases, no al agua, no a nada. O sea, que sea lucido. Sí, pero es que a mí eso me genera... Pero fíjate, yo sí vi, en eso que tú dices, de qué va a pasar con esos pequeños partidos, yo ayer vi muy nerviosa a Rosa Díez. Sí. Súper nerviosa, porque yo creo que ella ve que le están... A ella sí que la van a comer. Ciudadanos la va a adelantar de una manera... Yo a Rosa Díez quería hacer un punto aquí. He dicho que Alberto Garzón me gustó, no leyó papeles, habló mirando al presidente del gobierno, fue interesante lo que dijo, puede estar de acuerdo o no, pero lo dijo interesantemente y fue un buen orador con su juventud y con mucho aplomo, por cierto. Rosa Díez, voy a utilizar el término que utilizó Rajoy, fue patética. A mí Rosa Díez me ha dejado realmente sorprendido por la escasa capacidad dialéctica, la receta que nos soltó y me pareció aburrido. Quiero hacer un comentario a lo que ha dicho Víctor. Víctor ha dicho una frase que yo la he ponderado tiempo y he llegado a una conclusión distinta a él. Él dice, Podemos, el día que toque poder, el día... Y aquí ha habido dos opiniones, porque Gonzalo se ha santiguado y ha dicho, el día que toque poder, sacamos corriendo. Y Víctor dice, no, se sosegarán. Yo he aprendido una cosa leyendo un poco de historia, y tú quizás has leído más que yo, y es, puedes creer en dos cosas. Un marxista auténtico es un hombre muy íntegro. Segundo, hará lo que dice. Si dice que va a fusilar a todos los que tienen más de 100.000 euros en el banco, lo harán, ¿me entiendes? Entonces, puedes confiar completamente de que son un movimiento de carácter revolucionario, de hecho, surgen de una revolución, de un contenido semi-religioso y muy íntegros, van a luchar contra el fraude, van a luchar contra la desigualdad, van a luchar contra la precariedad, lo van a hacer y lo van a hacer a rajatabla si tocan poder y si llegan al poder. Me alegra mucho, Víctor. Tengo yo una anécdota. No, Monedero es la oveja negra. Monedero es la oveja negra. Os quería comentar yo una anécdota de mi hijo, ahora que no me oye, si me oyera no lo diría, porque me daría esta noche una zurra. Me acuerdo, Rosa Díaz, estando todavía en el Partido Socialista, yo fui a un meeting que hizo en Lorca y me acerqué con el crío que tendría entonces 7, 8 años, a saludarla, y bueno, aquí está mi hijo, y tal. Oye, ¿tú de mayor vas a ser político en el PSOE? Y le contestó el crío, no, yo era un partido de izquierda. en cualquier caso, es decir,
Yo creo que Podemos, ahí sí coincido con Pablo, tiene que definirse. Y tiene que definir qué quiere hacer con este país. Pero escúchame... A ver un momento. yo voy a dejar a José María, sí, por una cuestión... sí que se ha apuntado algún aspecto económico, no sé si en la misma rueda de prensa, o después reestructurar la deuda, las tasas de los ricos, menor jornada laboral, son algunas de las que sí han dado. Bien, sí, yo creo que realmente donde Podemos hace aguas es cuando concreta su política o lo que quiere poner en marcha. Yo creo que algo parecido va a pasar y está pasando en Grecia, porque una cosa es pues lanzar soflamas y otra cosa es concretar. Por ejemplo, no sabemos qué política exterior defiende Podemos, no sabemos cuál es su actitud frente al terrorismo islámico, no tenemos ni idea. Hay tantas cosas de las que no sabemos de Podemos y fundamentarse solo en lo que van a pagar los ricos. Hace poco se ha hablado de una estadística según la cual solo hay 5.000, solo entre comillas, 5.000 contribuyentes en España que tributen, que tengan una renta superior a 600.000 euros al año. Con 5.000 personas no se puede levantar una tributación como pretenden ellos. Eso es imposible. ¿Seguro? Eso lo decían. Renta personal. Durante la crisis, número de contribuyentes que hayan obtenido una renta tributable en el impuesto sobre la renta en el último año superior a 600.000 euros. Solo hay 5.000. Evidentemente hay unos vehículos, etcétera, pero realmente cuando una persona, perdón, se acabó. Sí. Quiero decir que cuando concretan es cuando empezamos a ver que hay cosas que pueden ser deseables, pero que son muy difíciles de conseguir. Como digo, está pasando en Grecia. ¿Qué ocurre cuando unilateralmente, a todos nos gustaría que el salario mínimo interprofesional en España fuese el doble? Por supuesto que sí, pero si lo haces de una manera, digamos, por imposición, por decreto, pues eso va a suponer que las empresas se resientan en sus ventas. Y por lo tanto, esa medida va a ser... Pero me gustaría que le quitáramos los argumentos, es decir, que sí. Para quitar los argumentos hay que hacer cosas distintas a las que estamos haciendo, porque si hacemos lo que hemos hecho siempre, vamos a conseguir los resultados de siempre. Vamos a ver, más datos. 7 de cada 10 profesionales y empresarios autónomos se declaran mileuristas en este país. Solamente el 5% declara ganar, en la declaración contra la renta, declara ganar más de 60.000 euros. Y hace poco veíamos en televisión, yo lo vi muy valiente, a un señor que era el dueño de Pizza Hut y de Vodafone, le decía al entrevistador, usted tiene la empresa en un paraíso fiscal. Y él contestó con naturalidad, sí. ¿Y usted cuánto tributa en función de lo que ganó? ¿Cuánto ganó usted el año pasado? Nada. Holding. Hablamos de un holding. Esos argumentos son los que hay que quitarle al señor Pablo Iglesias. Claro, esos argumentos son los que hay que quitarle. Sean mucho o sean poco. Yo he dicho, Víctor, que hay unas situaciones injustas y es que hay una serie de grandes empresas, no ya las del IBEX o no las del IBEX, que no aportan gran riqueza en España. Sí, hay muchos consumidores que utilizan esas plataformas y no tributan en España. Tributan en paraísos fiscales o en Irlanda, que tiene un tratamiento muy favorable para las empresas extranjeras, etcétera. Quizá con eso hay que luchar, pero realmente el margen de maniobra, realmente cuando se habla del fraude, es que ahora mismo los inspectores de Hacienda no levantan fraude y hacen todo lo que pueden y las cifras... ¿Y si hubiera 3 veces más inspectores de Hacienda? Probablemente no levantarían mucho más. No levantarían mucho más, porque las empresas, el que conoce las empresas por dentro, sabe que las empresas están asfixiadas. Y las empresas, ¿qué impuesto de sociedades va a recaudar si tienen pérdidas? Es que póngase usted como quiera, es que no hay más donde sacar. Si las empresas, ¿cuánto tejido industrial ha desaparecido en España en estos últimos? Realmente no ha habido un beneficio. La Asociación de Técnicos de Hacienda dice no. Bueno, no de inspectores, la de técnicos de Hacienda. Víctor, que date cuenta que no quiero acusar ni decir nada, pero ha trascendido que la asociación esta de la que tú mencionas está muy vinculada en algunos aspectos con Podemos. Realmente se está hablando de que es una punta de lanza con una serie de intenciones que no se saben. Yo no quiero... pero eso se ha dicho. Estáis hablando de Gesta, sí, cuyo responsable ha participado alguna vez en este programa, y él hacía referencia a esas empresas a las que tú mismo estabas haciendo alusión. Sí, claro. A ese foco, a ese grupo. Yo no coincido en muchas de las cosas que pueden decir. Lo que no veo yo tan claro es que ese fraude sea tan fácil de detectar o incluso que exista, tal y como se dice. Existe un pequeño fraude de la persona que se está buscando la vida, que es autónomo, pero esas grandes bolsas de fraude que existían hace 10 años vinculadas al sector inmobiliario, eso hoy por hoy es muy difícil de encontrar. Eso no existe. Respecto a Podemos,
Estabas hablando de su política exterior, no sabemos cuál es, pero sí que se han definido a nivel económico. Han presentado a bombo y platillo un informe arrobados por dos famosos economistas, un grueso informe donde han definido su política económica. Pero eso es lo que me asusta, es decir, vamos a ver, dice, no se han definido en aquellos temas, en muchos temas. ¿Por qué? Porque es que no quieren definirse, no se atreven a definirse. Es decir, se han definido en lo económico. A mí me asusta porque a ver cómo van a financiar todo eso. Yo creo que esa gente está rezando para no tener que definirse, porque no nos engañemos, ellos van subidos... van subidos en una burbuja del cabreo que tiene mucha gente en este país con la situación actual. Y entonces, cuanto antes se realicen esos votos, como hizo ayer, yo ya soy líder de la oposición, cuanto antes para ellos se traduzcan votos, menos tendrán que definirse y harán lo que puedan hacer en el gobierno, como está haciendo Grecia, que el señor Tsipras está haciendo lo que le dejan hacer, no lo que dijo que iba a hacer. Ahora está intentando convencer a su gente que le votó de que en el fondo los están de alguna manera engañando, entre comillas, porque les están vendiendo. Lo que ha dicho Europa es, oiga, usted no puede hacer lo que ha dicho que iba a hacer, tiene que hacer esto. Y ahora está intentando vender la moto. Y eso es lo que hay que evitar que pase. Y una última cosa, Antonio. Es decir, vamos a ver, esta gente, usted decía, son íntegros, yo no lo dudo, yo no dudo de la integridad del señor Monedero. Pero lo que ha hecho el señor Monedero es ingeniería fiscal. Y eso, si lo hubiera hecho cualquier persona del PP o del PSOE, esta gente se lo hubiera tirado al cuello. ¿Y qué han hecho ellos? Negarlo y esconderlo. Ayer no estuvo en el Palacio de Bellas Artes y lo han tenido 20. Es una vergüenza, eso es una vergüenza. Y hay que decirlo así. Y luego hay que decir que yo dudo de que tenga discurso económico Podemos. Yo creo que Vicente Navarro y Juan Torres tienen el discurso mucho antes de que existiera Podemos. Por cierto, Vicente Navarro ha asesorado al gobierno de Estados Unidos, al Partido Demócrata, a Bill Clinton, en el tema sanidad. Lo ha hecho al Partido Socialista. Pero ese discurso, en cualquier caso, yo creo que la autoría intelectual no es de Podemos, No sé, igual José María Libro, la autoría intelectual de Vicente Navarro, que lleva toda la vida, tole que tole, y de Juan Torres, que lleva lo mismo. Exactamente, ellos han reconocido que se les pidió una colaboración, pero que en ningún caso... Le han prestado el discurso. Exactamente. Pero además no inciden mucho porque hay muchas cuestiones que no están claras. No saben cómo financiarlo. Y para que no saben dónde van a financiar a Vicente Navarro no es fácil. Evidentemente. Víctor, se comentaba aquí precisamente que yo he dicho al principio del programa que casi seguro las elecciones generales se celebrarán en noviembre o diciembre, parece que es una fecha de referencia. Aquí en una tertulia que estaba Pablo con varios expertos en el mundo de la politología y del discurso político, decían, se le puede hacer largo un año a Podemos, porque ha llegado a un punto importante, pero puede ir desinflando cuando se empiece a averiguar, a presentar su programa. Cuanto antes se celebren unas elecciones, mejor. Eso de los tiempos, ¿tú cómo lo valoras? Vamos a ver, a mí me parece, y sigo estando en la bancada, mucho más sólido, por ejemplo, el discurso de Izquierda Unida que el de Podemos. Más sólido, el de su líder. Creo que le resta mucho tiempo. Creo que además, permitirme, no quiero ser vulgar con lo que voy a decir, pero para tener la boca grande hay que tener el culo limpio. Y Podemos ha demostrado recientemente que no lo tiene. Y te voy a decir una cosa. Y eso puede pasarle factura. Y el de Ciudadanos el discurso de Ciudadanos mucho más sólido también que el de Podemos. Y de hecho, gran parte del voto de cabreo que tenía Podemos, una parte, no sé si gran, pero una parte, va a ir a Ciudadanos. Porque en esa bolsa de cabreo de Podemos había gente que había votado antes al Partido Popular o a otro que iba... por lo menos declaraba la intención, porque luego cuando hay que meterle la paleta en el voto, la gente no dice muchas de lo que... no hace lo que ha dicho. Pero sí que había mucha gente, tú le preguntabas hace 2 meses del Partido Popular que te decían que iban a votar a Podemos. Y ahora ha aparecido Ciudadanos por la derecha que se va a llevar un voto importante. Lo que pasa es que tú lo has dicho al principio, la verdad esta noche estamos en unidad de acción, lo has dicho al principio y tienes mucha razón, cómo los dos partidos mayoritarios de este país han dado lugar a esto. Porque los responsables de que exista Podemos son el Partido Socialista y el Partido Popular. De todas maneras, estar en unidad de acción contigo es un honor para mí. De cara a las elecciones, pues aventurando, quedan mucho tiempo y muchas elecciones hasta las generales. Ciertamente, si la economía sigue empujando, como parece que va a ser el caso, si nada extraordinario ocurre, un atentado terrorista, como ya ocurrió en 2004, que totalmente cambió el panorama electoral, se le puede hacer un poco largo a Podemos, pero también creo, al mismo tiempo, al ver a Pablo Iglesias ahora con toda su parafernalia, etcétera, que hay mucho de, obviamente, el voto de castigo, la gente que sigue pasándolo mal, y hay 4.200.000 parados, hay todavía un sedimento de personas a las que no les ha llegado la recuperación y que, obviamente, cuando la recuperación llega, no le llega a ellos, aún se sienten más dolidos. Hay un elemento de deseo de quemar el escenario y de apedrear la vitrina, y todavía hay muchas personas que van a encontrar un voto de repudio al sistema, de repudio a la casta en Podemos. Y entonces
¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que creo que hay inteligencias y cabezas y muchas personas en este país impermeables a lo que pase en la economía o en la vida real, que van a votar con los intestinos, van a votar con el hígado y no con la cabeza. Yo creo que el Partido Popular va a ganar, pero tengo dudas de que no pueda surgir una coalición de izquierdas, obviamente capitaneada por Podemos, a la que se suma Izquierda Unida, que tiene un planteamiento muy parecido y, como tú dices, quizá más sólido intelectualmente que Podemos, pero Podemos es feliz en esa relativa indefinición y sigue creciendo. Y luego el Partido Socialista yo creo que va a quedar en tercer lugar y que Pedro Sánchez va a ser incapaz de recuperar el terreno. Pero Pablo, yo voy a decir una cosa que además últimamente digo mucho. El cabreo político es lícito, ¿vale? Pero el voto es responsable, tenemos que ser responsables con nuestro voto. Y votar a populismos de este estilo, sea de donde sean, podemos acabar en una situación mucho peor de la que estamos. Por lo tanto, seamos responsables con nuestro voto. Eso es lo único que yo pido. José María, un último apunte antes de marchar. Bien, pues nada, incidir en, efectivamente, que estamos en un momento de incertidumbre, de nuevas formaciones políticas que son una incógnita de cara al futuro, que realmente yo creo que en muchos, sobre todo refiriéndonos a Podemos, recoge un malestar popular lícito y lógico después de la crisis que hemos vivido, pero que realmente no tienen una sustancia ideológica sí, no tienen una sustancia intelectual, un bagaje intelectual detrás y de digamos, de lucha política democrática, y que genera muchas dudas. Yo creo que de aquí a las elecciones, si los medios de comunicación, vuelvo a insistir, si los medios de comunicación no le dan esa gran, digamos, trascendencia o relevancia que le dan a Podemos, yo creo que poco a poco tiene que ir desinflándose. Tendrá una representación, yo calculo que, y no soy un analista político en absoluto, pero yo creo que su techo puede estar sobre el 15%, que es una cifra muy importante, pero yo creo que, salvo que haya algún acontecimiento extraordinario, yo creo que no debería de pasar de esa cifra, que es una cifra importante, pero no debería ser. Pues yo espero y deseo sinceramente que el Partido Socialista y el Partido Popular sigan articulando y vertebrando la política de este país. Lo espero sinceramente, lo deseo sinceramente. Y luego decir que no todo hay que dejarlo en manos del gobierno. Por cierto, y si es así, que aprendan la lección para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Y luego decir que no solamente hay que pensar en el gobierno, en lo que puede hacer el gobierno, habría que plantearse qué podemos hacer el resto de ciudadanos. Yo creo que el futuro pasa por el principio de subsidiariedad, por la corresponsabilidad, por arrimar todo el hombro. Decía Muñoz Molina en un artículo magnífico en El País que si en este país cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos toca hacer bien, los alemanes estaban muertos. Y posiblemente tenga razón. Hace poco, concluyo, me llamaba un buen amigo, comparte columna en el diario La Verdad, y me preguntaba: Víctor, por ejemplo, lo que hace la Universidad Católica San Antonio con las organizaciones del tercer sector, ¿es responsabilidad social? Digo, sí, es responsabilidad social, es doctrina social de la Iglesia y es hacer Estado. Y es mantener el estado del bienestar. No solamente puede estar en los hombros del gobierno, debe estar en la corresponsabilidad de los grupos intermedios, de las organizaciones empresariales y de los ciudadanos, que respondamos con vehemencia, con rigor, con trabajo y levantemos el país. El gobierno solo no va a poder. Muchas gracias, ha sido un placer teneros a los cuatro aquí. La verdad es que el programa de hoy ha sido sobre el debate del Estado de la Nación. Podría haber sido sobre algunos de otros asuntos que también hemos abordado aquí en este programa en semanas o meses anteriores y que también han sido noticia estos últimos días. Por ejemplo, podríamos haber hablado sobre el momento de la política actual y de qué está pasando en la política regional aquí en la región de Murcia, después de que hoy haya presentado su dimisión el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. ¿Cómo se va a recomponer esto? ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Etcétera, etcétera. Lo haremos en próximas semanas. O podríamos haber hablado también de las pretensiones soberanistas de Artur Mas, que ayer se llevaron un fuerte revés, aunque bueno, la hoja de ruta se modifica para llegar a un mismo destino o para querer llegar a un mismo destino. Yo creo que no cabe en la menor duda. También hablamos de esto hace poco y lo haremos en próximas fechas. Son temas de interés, en cualquier caso, que hacen que este programa siga trabajando con interés, pegado a la actualidad y ofreciéndoles a ustedes temas de actualidad. Y del Atlético de Madrid, ¿no? ¿El qué? Del Atlético de Madrid no vamos a hablar. También hablaremos del Atlético de Madrid y de las posibilidades.
actualidades. O sea, volvemos la semana que viene y hablamos. Eso, hablaremos Lo que temas de actualidad. Y siempre con protagonistas, con invitados. Yo creo que es un auténtico lujo contar con ellos. Gracias a los cuatro y también a todos ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.